Día significativo hoy para el pasado y el presente reciente de Chile. Hoy se cumplen 5 años del estallido social. Recordemos que esta turba de indignación, de rabia descontrolada en el país sudamericano, arrancó con un alza muy leve de verdad en el precio del metro de Santiago, y luego esto generó un movimiento, una decisión de intentar evadir, de intentar saltarse las colas, de intentar entrar sin pagar. Luego la violencia fue creciendo y el 18 de octubre, viernes como este año, todo se descontroló, todo estalló. Hoy, 5 años, la situación de Chile es diferente o no tanto. El país vuelve a hablar de corrupción, de inseguridad, de desigualdad, de todos los males que ya lo aquejaban hace 5 años y que echaron a la gente a las calles. En aquel momento fue contra un presidente de la derecha, el primero desde el fallecimiento, desde la marcha de Augusto Pinochet en el año 1990. Sebastián Piñera, hoy fallecido en un accidente de avioneta este pasado verano chileno. Y hoy la situación es muy diferente, porque quien asumió el poder después de las últimas elecciones fue un líder del movimiento estudiantil contra Piñera, una figura de la nueva izquierda, Gabriel Boric, que llegó generando para muchos un movimiento de ilusión, de afianzar, de consolidar los cambios, y que hoy vive un momento complicado en el mandato. Lo vive porque hay un auge importante de la extrema derecha, del chileno José Antonio Kast, pero es que además le acerca los casos de corrupción con, por cierto, su expareja Irina Caramanos, que estaría siendo investigada en un posible caso de corrupción. Chile es un país en el que muchos temen andar por la noche solos porque no saben cómo va a ser la situación, si les van a atracar, si les van a secuestrar, si les van a matar. Chile es un país con mucha inseguridad. Eso es lo que además exporta al mundo, la visión que traslada a muchos en un lugar que es maravilloso, en un país que es de verdad recomendable visitar, con monumentos, con historia, con cultura en las calles, pero que lleva arrastrando una crisis desde hace 5 años, y un país que se enfrenta a un proceso electoral la próxima semana, elecciones municipales, renovación de alcaldes, gobernadores, concejales, prueba de fuego para el futuro político de Gabriel Boric y de la izquierda que le arropó para llegar al poder. Hoy Chile ve ese estallido social con una visión no tan positiva de lo que tuvo en años anteriores. Hay mucha gente que ha querido casi olvidar lo que allí ocurrió, volver a pasar página y volver a la vida de lo que era antes, o intentar volver a la vida de lo que era antes. La violencia se acabó imponiendo, pero las cuestiones de fondo siguen ahí. Las cuestiones de fondo están ahí, patentes, presentes, muchas aún sin arreglarse. Chile es un país que tuvo problemas desde la gestación misma de la democracia, porque recordemos que se llegó a esta vida democrática, a este régimen democrático, a través de un referéndum que convocó un dictador, Augusto Pinochet, en el año 88, para decidir si la dictadura debía seguir o no. Salió que no, y en el año 90 se estrenó la flamante democracia, con la misma constitución que había regido la segunda parte del mandato de Augusto Pinochet, y con un país que, es cierto, fue creciendo económicamente año a año, que para muchos fue ejemplo de optimismo en el cono sur, pero que crecía en base a una desigualdad profunda. Una desigualdad que se fue acentuando cuando los desastres naturales iban haciéndose presente. Recuerdo, por ejemplo, el terremoto de Chile del año 2010, que dejó buena parte en ruinas. Hay mucha gente hoy que lucha por intentar recomponer 14 años después su vida, con la presencia de los volcanes, con, por ejemplo, incendios forestales devastadores. Recuerdo
Hay documentales muy interesantes, el incendio de Santa Olga en el año 2017, como un poblado entero desapareció ante un servicio de bomberos que no pudo hacer nada porque el servicio de bomberos estaba compuesto por voluntarios, personas que compatibilizaban un trabajo con ser bomberos y que eran bomberos cuando podían y cómo podían. Ese es uno de los problemas. Ante una educación pública que es casi inexistente en el país, ante una sanidad pública que tiene muchos defectos, ante un sistema de pensiones que se ha demostrado injusto, ante una corrupción que se ha demostrado, como en tantos y tantos países, ojo, también deberíamos mirarnos a nosotros, a España, en algunos casos endémica. Es decir, hay muchos problemas, la desigualdad es la base, cómo el ascensor social está roto, cómo quienes más tienen, más siguen teniendo y quienes menos tienen, más pierden, cómo la situación 5 años después es prácticamente igual y con un desgaste tremendo, un desgaste político y un desgaste social, un desgaste también económico, arrastrado de las consecuencias de ese estallido social y de miedo, incertidumbre de muchos inversores que decidieron marcharse. Una incertidumbre política que se ha materializado en 2 intentos fallidos, uno más por la izquierda y otro por la ultraderecha, de aprobar una nueva constitución, las dos con rechazo. Un proceso que parece haberse cerrado ya sin un final o sin un desenlace claro ante la decisión, ante cómo se ha palpado que ese proceso de cambio político en Chile se ha aparcado ante lo urgente, ante el desarrollo económico urgente, ante tener dinero para llegar a fin de mes y ante la desigualdad en un país que es cierto no es, por ejemplo, tan inseguro como Argentina, pero que también tiene un problema grave. Veremos a ver qué pasa la semana que viene, elecciones municipales en Chile, veremos a ver cómo encara Gabriel Boric la segunda parte de su mandato. Le quedan menos de 2 años para abandonar la casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda. Le queda poco más de un año para someterse, para celebrarse nuevas elecciones generales en Chile. Veremos cómo se arregla todo y lo seguiremos contando. Adiós, hasta luego, chao.